Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora nos estén viendo. Este es otro episodio más de Ánimo. Estamos con Paulo García y su servidor Roberto Castillo. Felices de estar con ustedes otra vez. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo andas? Ánimo, Roberto, amigas y amigos, pues contento de estar aquí de vuelta en este podcast que tenemos hoy. Pues tenemos varios temas. Está la propuesta que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en el G20. Está el tema también que se nos pasó la semana pasada de la elección de Jorge Romero, o designación, ya no sé qué fue, de Jorge Romero como presidente nacional del PAN, que también vale la pena analizar ese tema. El- la mesa de trabajo que hubo con el Congreso y el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, y la presentación de la Agencia de Gestión Integral de Residuos de Clara Brugada. Tenemos varios temas de qué hablar. ¿Con qué quieres empezar? Échenos al pan. El PAN, pues hace varios días ya fue nombrado Jorge Romero como presidente de Acción Nacional. Creo que vale la pena ahondar un poco en la figura de Jorge Romero porque creo que representa una propuesta de dirigencia del PAN completamente que renuncia a la ideología, a cualquier atisbo de principios y simplemente el pragmatismo de poder ir ganando espacios o elecciones a como pueda haber. Y creo que va a ser una mala fórmula para el PAN porque en estos momentos, sin una identificación, sin una alternativa clara para sus votantes a lo que es la cuarta transformación, pues no creo que vayan a poder avanzar mucho. Sí, a mí me parece parecido en un sentido la figura de Alito y la de Jorge Romero. Jorge Romero. Creo que Sepulteros los dos. de son sus partidos. personajes interesantes. Creo que son personajes que son eficientes en concentrar el poder de sus partidos. Claro. Que son astutos en ese sentido. Pero son figuras que claramente no representan, ya lo decías tú, ningún atisbo de programa, de principios. Entonces, ¿qué es lo que veo que va a pasar con el PAN? Lo mismo que pasó con el PAN Ciudad de México. Es impresionante cómo Jorge Romero ha destruido toda oposición interna. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo todavía, hasta hace pocos años, que se hablaba de diferentes grupos y el de Federico Doring. Pues hoy Federico Doring es un alfil más de Jorge Romero y él ha quedado prácticamente sin adversarios internos, sin oposición, sin contrapesos. Es curioso cómo los dos que se ponen en primera línea a hablar de antidemocracia, de dictadura en México, de cómo López Obrador destruyó, bla, 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 la democracia, al nivel interno, en sus partidos han sido auténticos dictadores, ¿no? Creo que qué miedo que alguno de los dos llegara al poder. Por suerte, como no tienen legitimidad absoluta, muy difícilmente va a representarles un crecimiento en su caudal electoral. Y cierro diciendo que otra característica es que han podido concentrar poder al interior, han sido eficientes, como decían eso, sin necesariamente que eso tenga un correlato en mayor competitividad electoral. Claro, O sea, ¿cuál sí. ha sido el gran triunfo electoral de Alito? ¿Cuál ha sido el gran triunfo electoral de Jorge Romero? Sí. Y al mismo tiempo han logrado acaparar y quedarse con sus partidos. ¿Y qué es lo que les permite esa eficiencia para el control del partido? Por ejemplo, me acuerdo en 2016, cuando Manuel Fabio Beltrones perdió, cuando el PRI, dirigido por Manuel Fabio Beltrones, perdió varios estados en el país, creo que fue el motivo de su renuncia, si no mal recuerdo en ese momento. Y ahorita, con Alito Moreno, que el PRI ha tenido los peores resultados de su historia, pues no hubo ningún atisbo de reflexión o crítica, o al menos el tipo de reacción en su contra que se hubiera esperado, pues no hubo, ¿no? Y ahora, con Jorge Romero, que viene de los peores resultados también del PAN en su historia, él y su grupo, pues raro que el partido, porque el partido, un partido que de alguna manera también es histórico, en cierto sentido, pues termina hoy diluyéndose completamente, se termina diluyendo ideológicamente por completo y pues queda alguien que de repente agarra temas por ocurrencia, va y hace esta presentación frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vistiéndose de negro, como si estuviera de luto. Pero lo mismo podría salir a decir cualquier otra cosa si le fuera funcional el día de mañana o pasado mañana sin ningún tipo de programa detrás, ¿no? Y creo que eso es lo principal. Ni Alito ni Jorge Romero en sus partidos tienen un liderazgo basado en programa, idea, misión, ideología. Es meramente porque lograron cooptar las estructuras internas de los partidos que tienen.
Sí, es gente que le apuesta al control del aparato y creo que eso lo hicieron los dos de manera eficiente, tanto Alito como Jorge Romero. Saben que una vez que controlan el aparato, tienen también el control de las carreras políticas de sus compañeros. Sí. Y creo que ese ha sido el gran acicate que han tenido uno u otro, ¿no? Para poder mantener a raya, disciplinar, controlar a sus pares. Ha sido a través del control del aparato y poder abrir o cerrar la llave para posibles candidaturas y otras pretensiones de sus compañeros, ¿no? Entonces, pues me parece también, por otro lado, pues muy paradójico que estas figuras que han concentrado tanto poder, pues son ante la opinión pública tan impresentables, ¿no? No solo Alito por toda la corrupción que se ha destapado en Campeche, sino pues Jorge Romero es el cabecilla del cártel inmobiliario, ¿no? O sea, toda la campaña y todo lo que hemos planteado en la Ciudad de México, quien representa y quien encabeza esa facción es Jorge Romero, ¿no? Entonces yo creo que pues un favor nos hacen también en poner dirigentes de esa calaña. Habla obviamente pues de la crisis de la oposición, ¿no? Y ya está también sobre la mesa la posibilidad de la creación de nuevos partidos. Creo que sigue, hay una sensibilidad en gentes de la oposición de reactivar el rollo de la marea rosa. Sí. Creo que fue donde se sintieron más cómodos o con más potencial de crecimiento. Entonces, por ahí tienen ahí una intuición de caminar por ahí. Yo creo que esa hipótesis de la marea rosa pues fue claramente agotada, derrotada el 2 de junio. Es que la marea rosa, repito, es solamente otro empaque de la ausencia ideológica total. O sea, porque ¿qué era lo que identificaba la marea rosa? En su momento solo era una cosa, en teoría, la defensa del INE, ¿no? Pero de ahí en fuera, ¿qué más idea del mundo, propuesta del mundo que queremos tenía la marea rosa? No había. Es decir, creo que parasitaron el relato de la transición de Woldenberg, que es un relato pues muy bien definido, con ciertos valores, los contrapesos, la pluralidad. ¿Por qué digo parasitaron? Porque tampoco era la salida política de Woldenberg. Yo no veía, yo lo conozco, fue mi profe en la facultad, yo no lo veía cómodo encabezando una marcha de la oposición. O sea, él no veía en eso la consecuencia de todo por lo que luchó, construyó. Entonces, creo que la legitimidad que parasitaron fue la de él, que al final es una legitimidad muy relativa, ¿no? Porque solo le habla a un sector, es un relato y es un grupo que tiene peso, legitimidad solo en las universidades, en el círculo rojo. Hacia afuera, la verdad es que en la población poco y nada, y eso fue lo que les pasó factura a nivel electoral. Entonces, yo creo que cometerían un error en tratar de seguir profundizando esa agenda. Veo sobre todo a los experredistas, ¿no? A Belaunzarán, ¿cómo se llama este otro? Sí, ya sé quién dices. Sí, este hombre también. Acosta Naranjo. Acosta Naranjo. Son los que veo que puedan empujar por esa dinámica. Pero yo también veo una facción de la derecha que habla más bien pues de tratar de reconstruir algo onda pues más Trump, Milei, una derecha más dura, ¿no? Sí. O la nueva derecha versión mexicana. Que podría tener un chance, ¿no? Digo, un poco volviendo al tema de María Rosa, creo que el relato de la transición solo da para tanto, o sea, da para poco más bien, porque ¿qué te puede decir eso sobre la cobertura de los derechos básicos? ¿Qué te puede decir eso sobre el hambre? ¿Qué te puede decir eso sobre no sé, el acceso a energía eléctrica, sobre cómo tiene que ser redistribuida la riqueza? O sea, no tiene más contenido el tema de pesos y contrapesos y elecciones procedimentales en temas que a la gente le importan, y por eso creo que la marea rosa como tal pues no es lo suficientemente atractiva, ¿no? Y creo que ahí pues Xóchitl, que es la que manifestó su interés de ser un partido, pues tendría que buscar agarrarse de algunas demandas populares reales para, si quiere realmente aspirar a construir uno, y por supuesto hacerse de estructuras territoriales que hoy no sé de dónde podría sacar, ¿no? El tema de la ultraderecha, fíjate que ahora con la victoria de Trump, pues seguramente eso van a tener un trampolín o unos reflectores o una figura con la cual sentirse identificados y acobijados, y puede que eso dé un mayor crecimiento, pero yo no he visto que estos discursos crezcan con la potencialidad de ser un partido político nacional en México. No, porque creo que les falta una figura, ¿no? No la tienen. El que ha intentado ser el Trump mexicano o el Milei mexicano es Verástegui. Sí. Pero la verdad, Verástegui es más falso. O sea, yo lo veo, siento que es un actor haciendo un papel más, como la podría hacer de vaquero, hoy la está haciendo de populista de derecha.
muy mal actor. Entonces se ve como galán de novela o como galán de La Rosa de Guadalupe, Plástico, ¿no? Plástico, falso, impostado, chafa. Entonces, yo por eso creo que no tiene, o sea, creo que hay que reconocerle que tanto Trump como Milei tienen chispa, carisma, Sí. autenticidad, se sienten... No, y cierta agilidad argumentativa de improvisar, Milei la tenía, ¿no? Dentro de Sí. sus marcos, y uno puede pensar que lo que dice es completamente erróneo, pero sabía improvisar en una discusión. A Verástegui no se le ve así, siempre se le ve acartonado. Sí, es como, está del uno, ¿no? Yo lo veo y siento que es un actor de La Rosa de Guadalupe, o sea, intenta ser así como chabacano al hablar y muy simpatiquín, pero yo la verdad no se la compro y creo que eso es lo que le falta a la derecha. No digo que no exista, porque pues ves a Trump y a Milei y son dos casos de manera muy clara que 3 años antes de que asumieran la presidencia nadie hubiera advertido que pudieran ser ellos potencialmente candidatos siquiera, ¿no? Entonces, pues yo no me adelantaría a decir que no existe y no va a existir una figura así. ¿Qué tal que en 2028 sale un personaje que Claro, hoy no sí. tenemos en el radar? Entonces, no subestimaría ese discurso. Creo que hay temas también ahí por ahí en la mesa que pueden provocar que crezca la ultraderecha en México. Pero creo que sí, la derecha tradicional sí está en un agotamiento casi terminal. Y es que volviendo al PAN y al PRI, si te hubieran dicho hace 30 años que el PAN y el PRI terminarían estando más cerca de ser una pequeña franquicia electoral parecida a muchas de las que han desaparecido, nadie lo hubiera creído. Es decir, Jorge Romero y Alito parecen estar más cerca de convertir al PAN y al PRI en pequeñas franquicias electorales con alguna representación local o regional que en partidos políticos nacionales que ya tuvieron la presidencia de la República. Sí, la verdad es tremendo cómo ha ido, cómo se han desgastado y cómo se han agotado como modelo político. Creo que es algo que está pasando también en la región. Tú lo ves, por ejemplo, pues en Colombia es parecido, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que eran los dos grandes partidos de Colombia, pues hoy son partidos marginales, ¿no? Al menos el liberal cada vez es menos importante. Entonces creo que en general hay una crisis de las instituciones políticas como se entendían en el siglo XX, ¿no? Como grandes organizaciones que estructuraban la sociedad, que estructuraban todas las relaciones políticas. Creo que cada vez vamos a ver menos ese tipo de partidos. Y al mismo tiempo creo que eso ha llevado a un crecimiento de Morena, del movimiento en todo el espectro ideológico, ¿no? O sea, cada vez más gente que uno nunca se esperaría que tuvieran intención de sumarse a Morena, hoy están tocando la puerta, ¿no? Pues es el magnetismo, pues, del poder, y que quiero decir que tampoco hay que espantarnos por eso, hay que saber cómo gestionarlo, eso sí, ¿no? Creo que no es malo en sí que se sumen nuevos actores o gentes que no estaban en principio con nosotros, pero creo que sí hay que ser hábiles en gestionar eso y que no nos desdibuje, ¿no? ¿Y crees que de alguna forma la ausencia de verdaderos rivales que preocupen y que nos pongan a prueba nos afecte negativamente en el mediano o largo plazo a la coalición gobernante? Pues es que los rivales se construyen, ¿no? O sea, a mí me parece impresionante la capacidad que tenía el presidente López Obrador para construir batallas, ¿no? Y él, pues creo que además lo tenía pensado de manera secuencial, primero esto, luego lo otro, el Poder Judicial, ¿no? Entonces, pues las batallas se construyen, hay mucho que hacer todavía en el país. Creo que hay pues materia prima para seguir avanzando. O sea, en sí mismo profundizar la 4T pues va a encontrar resistencias y ahí están las batallas que hay que seguir activando, ¿no? Lo que sí pues es que no haya figuras. Creo que también los políticos más visibles de la oposición, Salinas de Gortari, Fox, Calderón, pues fueron un catalizador también, en un sentido, de nuestras batallas, ¿no? Creo que sí no ayuda que tengamos figuras tan blandengues, tan desinfladas, ¿no? Creo que eso más bien provoca que no prenda, ¿no? Y hablando de figuras blandengues, desinfladas, te enfrentaste de manera civilizada al alcalde de Coyoacán, ahora en la mesa de trabajo. ¿Por qué se llamó mesa de trabajo? Cuéntanos un poco de la mesa de trabajo que hubo con Coyoacán y los diputados. No, se llama mesa, así se hace cada año. Las mesas de trabajo son en el marco del presupuesto.
se sientan las alcaldías y los órganos autónomos de la ciudad, básicamente todos van a pedir más dinero. Entonces en la mesa de trabajo, pues uno justo es el momento para decirles, bueno, ¿quieres más lana? Pues ¿qué has hecho con A, B, C, D, Sí. ¿no? Giovanni fue a pedirnos 280 millones de pesos más para el próximo año. ¿Para qué? Pues para lo que sabe hacer, ¿no? Que es desviar todo el presupuesto. Realmente, pues fue lo que fuimos a plantear, cómo han estado organizadas las prioridades de su administración, todo conforme a los datos de su propio gobierno, Sí. todo conforme a lo que hemos ido reconstruyendo a partir del análisis del presupuesto y de ir tocando base en las calles de cómo está Coyoacán, ¿no? O sea, no nos inventamos nada, ni fuimos a decir grandes adjetivos, es simplemente, mira, alcalde, así tienes tu changarro, ¿no? Cómo vienes a pedirnos más dinero, ¿no? Hablamos, pues, de cómo es la cuarta alcaldía con menos presupuesto en servicios, es la tercera alcaldía que menos invierte en drenaje, es la segunda alcaldía que menos invierte en infraestructura hidráulica, y, o sea, es la que menos, o sea, estamos hablando que es lugar 13, 14 y 15, en lo que acabo de decir. Entonces, ¿dónde sí está el dinero? Que fue también lo que mencionamos. El gasto en publicidad, lo planteamos ahí en esa mesa. El formato es que tú haces preguntas y tiene él la oportunidad de contestar. Entonces, le preguntamos por qué había gastado 80 millones de pesos en 3 años de administración. En Ventura, ¿no? No, para propaganda. Ah, para propaganda. Publicidad, o sea, posicionamiento, pauta y ¿cómo se llama? Agencias de publicidad, ¿no? Entonces, es altísimo. Alguien te podría decir, no, pues es que el gobierno de la ciudad gasta tanto. ¿Cuál es el presupuesto del gobierno de la ciudad? Alrededor de 300,000 millones de pesos, poco menos. O sea, estamos hablando de que es 100 veces más grande que el de la alcaldía de Coyoacán, Sí. ¿no? Entonces, el presupuesto de publicidad del gobierno de la ciudad fueron alrededor de 800. Más o poco menos, diría yo. Entonces, es con 100 veces más dinero, solamente es 10 veces más chico el de Coyoacán, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. en proporción sería 10 veces más grande O sea, el presupuesto. Coyoacán gasta 10 veces más en Exacto, proporción. en proporción. En publicidad que el gobierno de la ciudad. Así es, ¿no? Entonces, digo porque ahí por ahí un panista me contestó eso. Entonces, es monstruoso para el tamaño que tiene Coyoacán, gastar 80 millones de pesos es demasiado, ¿no? Entonces, mencionamos eso, mencionamos el programa de pintura azul, hasta otros diputados le preguntaban por qué color azul, por ejemplo. 94 millones de pesos se fue en lo de la pintura en 3 años. Y pues hacíamos el ejercicio de ver qué se podía comprar con ese dinero, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la pintura, se podrían haber comprado 176 grúas para hacer podas en árboles de gran tamaño. Tú conoces Coyoacán, sabes perfectamente cómo es una demanda enorme que está en todas las colonias. Y si se redirigiera bien el presupuesto, pues tendríamos más capacidad de acción. O con lo de la publicidad podríamos haber reparado 22,000 metros de drenaje. Ujú. Entonces, pues eso fue lo que le fuimos a ¿Y plantear. qué fue lo que le sacaste de la tarjeta invisible? Que yo creí que había sacado la tarjeta imparable, no sé qué, pero era tarjeta invisible. No, pues te acuerdas que días antes de la elección fue a repartir tarjetas Honda Monex con Sí. Peña Nieto. Con el objetivo pues de que la gente votara por él, pues como a falta de resultados de gestión, pues buscó comprar conciencias. Era una tarjeta que prometían iban a depositar 5,000 pesos después de la elección. Igualito que como Peña, o sea, es la misma escuela, cortados con la misma tijera. ¿Qué fue lo que pasó? Que obviamente nunca les depositaron. ¿Te acuerdas también después de la elección de 2012 las filas en Soriana y todo el desmadre que se armó por las tarjetas Monex? Pues igualito, no ha habido obviamente ningún depósito, más es una cantidad importante para el tamaño que tiene Coyoacán, 5,000 pesos por familia. Entonces, pues vimos que en el presupuesto 2025 no tienen proyectado sacar adelante este programa. Y pues le preguntamos que qué pasó con esa tarjeta, ¿no? Más que la imparable, parecía la invisible. Me parece un descaro que pida 280 millones de pesos más el alcalde. Porque además el grueso se lo gasta en programas sociales opacos. Que nadie conoce el criterio con el cual se reparten dichos programas sociales. Que incluso hubo una vez que incluso bajaron la lista de personas beneficiarias y luego lo volvieron a subir a su sitio web. Pero bueno, en lugar de atender los servicios urbanos, etcétera, pues se pone a repartir ayuditas que no son, o sea, no son ayudas, o sea, no hay un solo programa de Coyoacán
que haya combatido la pobreza en realidad, ¿no? Se pagan estructuras electorales, hay que decirlo, y creo que es un desperdicio de dinero cuando tienes una alcaldía en esas condiciones. Porque, a ver, es que llegar a ser alcalde es un esfuerzo. O sea, requiere trabajo, requiere estar haciendo campaña, que viendo vecinos, que estando en eventos, que hacer propuestas, lo que sea, requiere un montón de trabajo. ¿Por qué tomarte tanto tiempo y esfuerzo para llegar a ese puesto y valer madres? O sea, no estar haciendo lo que se supone que tienes que hacer. O sea, ni mínimamente, pues. Creo que en los alcaldes es donde más se nota quién no tiene vocación de servicio ni amor por el pueblo, ¿no? O sea, es el papel más demandante de probablemente de toda la administración pública, ¿no? Obviamente, pues, los cargos ejecutivos siempre son más densos. Ser jefe de gobierno no es cosa fácil, ni presidente de la República. Pero el alcalde, pues, está de manera más cercana, en contacto más próximo con las necesidades de la población y, por tanto, creo que ahí es donde más pegan las cosas cuando pasan al momento, ¿no? O sea, se cae un árbol, se cae un semáforo, hay un percance y el primero que tiene que actuar es el alcalde, ¿no? Entonces, es un trabajo que verdaderamente es muy demandante, puede estar en sábado medio tranqui y de repente hay una tormenta, algo y tienes que salir y tienes que responder, o hay un sismo, o sea, es un trabajo de tiempo completo, pues, ¿no? Y creo que a gente que no tiene vocación de servicio se le nota rápido cómo se desgasta y cómo pues se dedica más bien al negocio. Pues sí, pues a ver qué sigue pasando con Gio en los siguientes meses, en los próximos 3 años que le tocan de alcalde. Pues esperemos que tú también sigas ahí señalando lo que hace falta, porque pues a nivel alcaldía la verdad es que Coyoacán está muy mal comparada con muchas otras, como ya mencionaste. ¿Qué otro tema traemos? ¿De qué quieres platicar? ¿Está lo del G20 o qué? G20. ¿Cómo viste a nuestra presidenta? Ay, estaba viendo el otro día, no sé por qué me torturé a mí mismo, 3er grado. Ajá. Ay, no, ahora sí México conoció el mundo. Estoy contento que haya ido Claudia. Me cayó gordo. O sea, es impresionante cómo AMLO los pone mal hasta cuando ya no gobierna, ¿no? O sea, no pudieron evitar decir que estábamos encerrados, que no sé qué. Además, pues son cumbres que en sí mismo, pues es extraño porque como que nadie pela concretamente qué dicen otros presidentes, ¿no? O sea, no sé si tú sepas qué dijo, por ejemplo, el presidente Xi o el presidente Biden, como que son mensajes hacia adentro, ¿no? Entonces, creo que a mí me gustó lo del vuelo comercial, me gustó su posicionamiento en temas ambientales, me gustó ver también cómo ya se está moviendo la presidenta para revisar el tema del tratado, que es una papa caliente. Trudeau, que es un desastre en su país, ahora resulta que es culpa nuestra y que nos va a agarrar también de cochinito para intentar salvar su destruida reputación. Entonces me parece hábil que la doctora vaya construyendo puentes en Canadá y que vaya buscándose una salida con eso, ¿no? También me gustó pues la foto con Xi, que se diversifique la diplomacia, que se revise la relación con China, sin que eso comprometa nuestro papel en Norteamérica, ¿no? A mí me gustó mucho el posicionamiento ambiental, pero no solo por el tema de la reforestación, que es importante, sino en el marco en el que lo plantea, que destinemos 1% del gasto militar en reforestación. Y creo que ahorita en este momento en el cual estamos viendo pues, conflictos bélicos, puntualmente Ucrania y Palestina, se hable en relación al presupuesto militar, destinar eso a reforestación, ¿no? La intervención que hace la presidenta de que pues dejemos de sembrar guerra y empecemos a sembrar vida, también me pareció muy afortunada. Creo que en ese sentido fue un planteamiento no solamente de temas ambientales, sino también de pacificación en un momento en el cual el planeta pues está pues viviendo momentos muy, muy fuertes de conflicto bélico y de posible escalamiento de los mismos, ¿no? Me acuerdo justo poco antes del inicio de la cumbre del G20, Biden salió a anunciar esto de que le daba el permiso a Ucrania para poder lanzar ataques con misiles de mediano alcance al interior del territorio ruso, ¿no? Una irresponsabilidad total. Pero bueno, precisamente por eso me gustó bastante la intervención de la presidenta. Y luego, como tú dices, Trudeau, pues saliendo a querer también agarrar a México como el culpable de todos los problemas de Canadá, ¿no? Sí, este rollo de que
O sea, ahora traen que todos los gobernadores, se llama creo que ya premiers, dicen que México es la puerta trasera de Norteamérica para meter productos chinos, ¿no? No sé si he escuchado ese ataque. Y que pues está en el marco de que viene un proceso electoral, ¿no? Partido Liberal que lleva ya eternizado en el poder en Canadá. Ojalá haya transición en Canadá y haya contrapesos, que ya parece dictadura. No, yo creo que pues para México creo que la posición más responsable, que es la que ha tenido la presidenta, pues es hablar del TMEC en términos de renegociación, que ni siquiera toca revisar si continúa o no, sino simplemente una revisión en lo particular, ¿no? ¿Qué aspectos funcionan, qué aspectos no funcionan? Y pues está también obviamente el tema de Trump en la mira, ¿no? Yo creo que es un tratado que en este momento sería muy perjudicial para los tres países revocarlo, o sea, no hay condiciones, más allá de el postureo electoral es muy difícil, ¿no? O sea, tratar de revocar eso en este momento. Pero creo que es importante empezar a hablar de eso. Y no sé cómo viste el papel, por ejemplo, de China en la cumbre. La verdad es que no, o sea, fuera del saludo con la presidenta y que eso en sí mismo generó conversación y alentó pues los señalamientos del acercamiento entre México y China. Bueno, a ver, creo que se entiende la participación del presidente en buscar deliberadamente el acercamiento con la región de América Latina también. Sí, me pareció, o sea, creo que China tiene una posición más agresiva hacia América Latina. Me refiero en Desde cuanto hace años también. a presencia, ¿no? Uh-huh. Me llamó la atención, por ejemplo, el acuerdo que sacó con Lula de poder emitir deuda en yuanes. Brasil, pues, tiene tiempo también, desde que el propio Lula asumió la presidencia, que tiene una posición, pues, de mucha más apertura hacia China. Es curioso el papel que ha jugado Lula. He visto críticas de compañeros de izquierda de sus últimas posiciones, sobre todo en torno quizá al conflicto en Venezuela, uh-huh, ¿no? Y hasta en Medio Oriente. Pero creo que ha jugado un equilibrio interesante Lula, ¿no? Lula se llevó muy bien con Biden. Sí. Pero al mismo tiempo pues tiene una relación muy intensa con China, ¿no? O sea, al grado, imagínense un anuncio así, que Sheinbaum hubiera anunciado que la posibilidad de que China nos haga préstamos en yuanes, ¿no? Sí, no, que además es parte de la política china que también busca quitarle terreno al dólar como pues, la moneda estándar a nivel global, ¿no? Sí, entonces eso me pareció interesante y pues creo que es el primer round de una batalla que será el mundo con el segundo periodo de Trump al frente de la presidencia. Yo sé que parte de la campaña Trump fue pues el adentrarse en la política interna, no tener un papel tan protagónico. Yo no sé, a mí no me deja nada tranquilo que alguien como Marco Rubio sea quien vaya a encabezar el Departamento de Estado. O sea, y hay una pulsión yanqui siempre a tratar de meterse en los asuntos que no le importan, sí, ¿no? Entonces creo que con esa caterva de desquiciados republicanos y ultras, pues es difícil no estar atento a lo que va a pasar, pues en un mundo cada vez pues en el que se ha diluido las certezas y los centros en todo sentido, con China de un papel cada vez más activo, con Putin también siendo muy firme con su posición. Entonces, pues creo que ahí el papel de la prudencia es lo que ha hecho la presidenta, ¿no? Tratar de mantener los acuerdos comerciales y establecer una posición proactiva de México en temas en torno a causas, ¿no? Sí. Y Marco Rubio, justo lo señalas ahorita, profundamente antiinmigrante y anti-México en general. Y varios de esas posiciones que se han nombrado como parte del equipo de Trump, pues ya lo sabemos desde campaña, pero ahora confirmándose al frente de distintos espacios, pues que han hecho del discurso anti-inmigrante y el discurso anti-México parte importante de sus campañas. Entonces, pues vamos a ver qué tal empieza enero con la nueva presidencia de Trump. Efectivamente, ¿y cómo viste el tema de ayer de tu América? ¿De qué? ¿De mi América? Ah, de la América, no, claro. Ah, ya no le va a la América. ¿No te digo qué? No. De Toluca de toda la vida. No, macho, estaba sufriendo cañoncísimo. O sea, es que
La verdad que llegáramos a penales íbamos perdiendo 1-0, luego empatamos, ¿no? Empata el América 1-1. O sea, Fidalgo y tú, Sí. la misma zurda. Se va adelante otra vez Tijuana y luego una patada de locos que le acomodan a... ¿Por qué le vas a la América? Mira, es una anécdota está muy... Desde chiquito, la verdad. Yo le empecé a ir a la América en kinder, cuando... Mi papá le va al Cruz Azul, también equivocado como tú Muy en ese bien. aspecto de la vida. Mi mamá también le va al Cruz Azul. Gente buena. Y cuando estábamos en el kinder, en tercer año, pues nos escribieron a todos los niños como a un club de fútbol ahí en La Paz, donde yo soy, que se llama Cubens. Y en ese momento estaban decidiendo de qué equipo íbamos a comprarnos los uniformes para jugar en el torneo en el que jugábamos. Y llega el papá de un niño y les dice a los demás, miren, si es del América, yo pago todos los uniformes. Entonces, pues como que todos los papás les encantó, se desentendieron, adelante, tú paga a todos y nos uniformaron a todos del América. Entonces nos tocó el hermoso jersey de los rombos rojos y negros, que era del 95, 94, si mal no recuerdo. Y tenía el número 7, que desde entonces era mi número favorito, porque siempre fui el número 7 en la lista del salón. Entonces tenía mi playera del América y el número 7 atrás, y ya con eso me quedé siempre El de Sague. americanista. Pero mis años de americanista me tocaron desde el 94 hasta el 2002, que llegó el primer torneo que me toca ver que gane el América, pues me eché 8 años de Cruz Azulino, pues. O sea, ahí aprendí lo que era irle a un equipo que no ganaba tanto. Pero ustedes echaron más, ¿no? Como 16. No, el tema de Cruz Azul era campeonar, pero Cruz Azul es el equipo con más puntos en torneos cortos. Ah, no. No, o sea, si no ganan un torneo se conforman con O sea, cualquier métrica que les guste, ¿no? Pero, No, simplemente el que ha ganado más partidos en torneos cortos. pues sí, o sea, récords anecdóticos todo el mundo tiene, pero el punto es ganar torneos. No, pero no solo en un torneo, sino si sumas todos los campeonatos en torneos cortos, también Cruz Azul es el más consistente, pero... Pues yo qué sé bueno, que- o sea, está bien que que te regocijes en esas cosas, pues, pero no han ganado más torneos que nosotros. Bueno, gracias a los amaños de Billy, pero... La historia juzgará a cada quien. No, yo creo que ya tienen que asimilarlo. O sea, es muy triste verlos todavía seguir diciendo que son más grandes. ¿Cuántos torneos les faltan por ganar para alcanzarnos? ¿6? Tienen 9, ¿no? Les faltan 6. Tenemos 9 campeonatos. Pues creo que la América cuenta como 5 de la época semiprofesional. algo así. No, si sumáramos eso serían 20, creo, los que tendríamos. ¿Cuántos serían los torneos de la América si contáramos previo a profesional? Bueno, pues si sumas Leagues Cup y No. Torneo Coca-Cola, sí, Chespirito Cup. No, pero ¿cómo viste la patada que le acomodaron a Fidalgo? No, pues Así sí. estuvo criminal. Artera, ¿no? Artera. Igual marcaron un penal que al Cruz Azul no le marcaron contra Tigres, Ujú. que era pues que según una caída involuntaria le pegó el balón en la mano. En el partido contra Tigres se la dejaron pasar y aquí sí marcaron penal, ¿no? Pero bueno, el arbitraje en México siempre ha sido una cosa lamentable. Y luego bueno, nos vamos a penales y ganamos. Fallamos 2. Bueno, el América falla 2 penales y falla 3 el Tijuana, pero pues ya pasamos. Bueno, fue nuestro primer play-in, ¿no? Este invento raro. Y luego pues ya pasamos a liguilla y no sé en qué partido les vamos a ganar. ¿En qué etapa de la liguilla nos toca La ganarles? es que la final es Cruz Azul Toluca. Cruz Azul Toluca. O sea, ¿crees que nos saca Toluca antes? Toluca está jugando muy bien. Creo que sería además la final más espectacular. Creo que además, o sea, el juego de Anselmi hay que estimularlo también, porque hay equipos como Tigres en la última jornada que jugaron a nada más echarse para atrás, y eso pues también vuelve lentos los partidos, ¿no? Entonces, creo que el mejor Anselmi es el que juega al ida y vuelta, y yo creo que es una final contra Toluca sería un partido así. Yo creo que sería mejor un partido Cruz Azul América, pero... Sí. América Tigres. No, la verdad es que Toluca, después del 4-0 que nos acomodaron, ya no hay mucho que podemos decir ahorita sobre eso. Así es, amigo. Pues ánimo. Pues no, nos falta un tema. ¿Cuál Ah. ánimo? Nos falta un tema que yo sé que desprecias estos, pero la jefa de gobierno anunció la Agencia de Gestión Integral de Residuos.
que es un tema... Bueno, a mí me encanta el tema naturalmente, porque desde hace tiempo lo he estado viendo, pero, a ver, un poco para que caches la importancia de por qué esto es algo único y relevante en un paso. La Ciudad de México es una de las pocas ciudades, si no es que tal vez la única, donde la Secretaría de Obras tiene dentro de sí tantas cosas tan relevantes para la ciudad como es servicios urbanos y dentro de ello como lo son la gestión de los residuos en la ciudad. Si te das cuenta en general, en muchas partes del mundo, sobre todo muchas grandes ciudades, tienen un departamento específico dedicado a la gestión de los residuos, porque las grandes ciudades generan cantidades brutales de residuos, ¿no? La ciudad genera 12.454 toneladas de residuos sólidos urbanos todos los días, más otros 14.000 de residuos de la construcción, y así sumamos más. Y es un mundo de residuos que se generan. Así como la Ciudad de México, están varias ciudades en el mundo, por lo que los residuos son un tema que tiene un ente dedicado exclusivamente a ello. La jefa de gobierno anunció hace unos días que se crea la Agencia de Gestión Integral de Residuos y pone a la ciudad en la vanguardia y actualiza también en cierto sentido a la ciudad en las tendencias globales de que por un lado los residuos tengan un ente único dedicado a eso, pero también que respondan a una lógica ambiental. Porque no es lo mismo simplemente concebir los residuos como hay un servicio de cómo lo traslado de un lado a otro, sino cómo hacemos que los residuos en sí mismos contribuyan a lograr las metas de cambio climático, biodiversidad, etcétera. Entonces, simplemente ahí señalar que es una gran noticia. Seguramente te tocará aprobar reformas de adecuación para que permitan el funcionamiento de la agencia, pero pues hay que estar pendientes de ello, porque la verdad es un anuncio muy bueno para la ciudad, que nos encamina a la economía circular, a la sustentabilidad, y pues además en lo particular me llena de emoción. Oye, explícanos algo, o sea, al nivel más concreto de la discusión. O sea, alguien podría decir, mañana yo veo y pasa el camión de la basura igual. Claro. ¿Qué es distinto en la ciudad a partir de esta...? Hay varias medidas complementarias. Digamos, entendiéndolo así, los residuos, cuando se generan, lo normal es que los tiras a la basura, pasa el camión por ellos, se los lleva y tú ya no sabes qué pasó ahí. Así es. Pero lo que pasa después de eso es que se lleva a distintos centros que se llaman estaciones de transferencia, donde más o menos se separa lo orgánico de lo inorgánico. De ahí se va a estaciones de selección, donde se separa aún más. Y esa separación posterior permite que algunos residuos se conviertan, se identifique lo reciclable y se vuelva a valorizar y utilizar. Lo orgánico se manda a la planta de composta. Algunas cosas se conviertan luego en combustible, que se llama combustible derivado de residuos, y ese combustible permite generar energía, etc. ¿Y eso físicamente dónde es? Es en plantas de transferencia y estaciones de selección dentro de la Ciudad de México. Hay varias dentro de la ciudad. Son plantas enormes que, para que lo piense una persona, llega el camión de la basura, se disponen, se voltean ahí todo lo que hay, y pasa por muchas bandas donde hay gente haciendo selección manual, luego otro tipo de selección mecánica, óptica, tecnología, etc. Pero para que todo eso funcione bien, para que funcione de mejor manera, tiene que llegar separado desde origen, desde la casa. Varios acordarán que hubo un tiempo en el que había mucho énfasis en la separación, que en la ciudad incluso los camiones no recibían si no entregabas el tipo de residuo que tocaba cada día. Todavía existe esa norma, pero tenemos que reforzar su aplicación. Y aquí es a donde voy. Dos cosas que anunció la jefa de gobierno sobre eso muy importantes es, uno, se va a renovar 50% de toda la flota de camiones de la basura de la ciudad. Fíjate. Entonces, ya van a estar mucho mejor equipados, modernos, generar menos emisiones, y la gente va a poder ver que su camión está pues completamente modernizado y cuenta con toda la tecnología para poder mantener la separación que ellos hagan en casa. Y dos, se va a lanzar una campaña fuertísima de separación desde el hogar, pedagógica sobre todo, de concientización. Entonces la gente cuando lo separa, y digamos también concientización con los vecinos, pero además con los trabajadores de limpieza, de tal forma que los vecinos cuando entreguen sus residuos separados, pues van a ver un camión
moderno, con tecnología, un trabajador que también se los va a recibir separados. Y digamos, ahí se va a empezar a crear más conciencia y aumentar la cantidad de residuos separados que hay, de tal forma que toda la cadena posterior de estaciones de transferencia, de infraestructura que hay, pues reciba los residuos de mejor manera para poder valorarla lo más posible. Es un gran tema, y creo que qué bueno que lo cuentes, porque también pues es tomar conciencia de a dónde va toda la cosa que tiramos, ¿no? De pronto hay un tema así como si ya desapareciera la basura cuando se la entregamos al camión o cuando lo llevamos a depósitos. Entonces yo veo muy positivo igual que la ciudad modernice la forma en que procesa los residuos. Creo que también pues tiene que ver con cómo consumimos, cómo nos relacionamos en términos económicos, pero es importante pues que toda ciudad tenga un músculo importante para poder darle salida final a nuestros residuos. Pues felicidades, Bobby, porque es un tema que yo sé que estuviste trabajándolo. Un aplauso a Roberto. Gracias, Paolo, gracias. Nadie en la producción te aplaudió. No, ya están en su tema, ya cada están quien. Ahí, están dormidos ya. No, ya pasamos de tema, Ari. Pues bueno, Paulo, estos ya fueron todos los temas de hoy. Pues despídete de nuestro público. ¡Ánimo! Ánimo, nos vemos la próxima.